Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder nuevamente estar con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a ver unos pocos versículos del capítulo 11. Vamos a ver versículo 12 y al 15 vamos a estar terminando. Así que acompáñenme a leerlo y después lo analizamos. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos guíes a través de ella, que nos hables, que tomemos decisiones para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo, acuérdese que hemos estado viendo la defensa de su apostolado. El apóstol Pablo quiere dejar bien en claro que la iglesia, que la predicación, que la palabra es lo mismo, que no varía de ninguna manera, porque como lo estableció Cristo a sus apóstoles, Él lo va a ir transmitiendo de tal manera que nosotros no cambiemos por alguna experiencia, por algún evento particular que podríamos decir sobrenatural, pero que permanecemos en la palabra, permanecemos en la iglesia, permanecemos en la fe y en la doctrina que siempre ha sido la misma, que nunca ha cambiado. Por eso, de alguna manera, estamos constantemente predicando la palabra, no lo que a mí se me ocurre, no porque veo una necesidad, no porque hay unos problemas en la iglesia y vamos a atacar esos problemas, no. Dice la palabra que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, pero quedándonos con esa parte de predicar la palabra y la palabra de Dios, no nuestra palabra. Porque muchas veces muchos líderes van acomodando la palabra a su conveniencia, según los eventos que van pasando, ¿no? Y esto es manipulación, esto no es correcto, esto no debe ser. Por eso el apóstol Pablo en el verso 12, mas lo que hago lo haré aún. Y es disciplinar, y es señalar a aquellos que van en contra de Cristo, aquellos que quieren de alguna manera hacer mercadería con las almas, que quieren abusar de la posición en la que se encuentran para obtener ganancia, y eso se llama ganancia deshonesta. Al apóstol Pedro allí, o más bien él escribió en el capítulo 5, en la primera carta, dice, apacentad la grey, y dice, no como teniendo señorío, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿verdad? Y después habla del príncipe de los pastores, que es Cristo, el cual va a galardonar a los hombres de Dios que sirvieron sin, de alguna forma, tratar de sacar ventaja de su posición. Entonces, el apóstol Pablo sigue firme y seguramente no cae bien a muchos. Seguramente le dicen legalista, seguramente le podrían hasta decir fariseo, le podrían decir muchas cosas que pudieran ofenderle, pero cuando él sabe que está haciendo lo correcto, sobre todo delante de Dios, él va a permanecer.
Y es que el apóstol Pablo es el maestro que nos ha instruido a través de las epístolas para que nosotros sepamos conducirnos en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios. Y es que es de Cristo, no es de los ministros, no es de los pastores, no es de los obispos, no es de cómo se llamen, es de Cristo. La iglesia es de Cristo y es tan celoso de su iglesia que de alguna manera él va a tomar cartas en el asunto en el tiempo final. Ahora, siguiendo con el verso 12, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, si usted se da cuenta, somos muy dados, los seres humanos, a catalogar, a posicionar, a poner en pedestales a las personas cuando son personas comunes y corrientes, quizás con un don, con un galardón, con un porte, con carisma, pero son seres humanos, pecadores iguales que nosotros. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y era Elías que hizo que descendiera orando, ¿verdad? Que descendiera fuego del cielo. Elías, un hombre sujeto a pasiones. Y oró, y durante 3 años y medio no llovió. Y volvió a orar después de ese tiempo, y vino la lluvia. Porque no es el hombre, sino Dios en el hombre. Por eso, cuando nosotros empezamos a poner expectativas en los seres humanos y decir, el pastor, el ministro, el siervo de Dios. No, se equivoca. Es Dios, es Cristo, es su palabra, y en eso debemos permanecer. Ahora, no quiere decir con eso, otra vez lo repito y lo reitero, que usted trate al siervo de Dios, porque es siervo de Dios, como si fuera su empleado. Como yo te pago y por eso haces lo que... No, cuidado, porque entonces usted se mete con Dios, no se mete con el siervo, se mete con Dios, porque recuerde que es siervo de Dios. Entonces, sin ponerlo allá, pero sin tampoco ponerlo en el piso y pisotearlo, ¿verdad? No, o sea, se refiere a que el obrero de Dios es digno de su salario, que el obrero de Dios es digno de doble honor. El obrero de Dios, de alguna manera, dice el apóstol que debemos imitarlo en todas las cosas buenas que tenga, ¿ok? Entonces, aquí cuando dice a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros, es decir, siervos de Dios, seres humanos, que están al servicio de Dios. Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles. El apóstol Pablo no tiene ningún recelo en decir que son falsos apóstoles. ¿Y por qué falsos apóstoles? Bueno, porque apóstoles solo hay 12, ¿sí? Hay 12 puertas en el cielo que son como grandes perlas, y cada una de esas puertas tiene nombre de los apóstoles. Son 12 apóstoles. Usted dirá, y Judas, ¿quién lo va a ocupar? Bueno, el Señor sabrá, pero yo creo que es el apóstol Pablo. Falsos apóstoles, falsos, porque apóstolos es uno que es llamado para ser enviado. Nadie los envió, nadie los llamó. Ellos de alguna manera se metieron a ser siervos, pero mire, aquí lo dice después, obreros fraudulentos. Es decir, quieren sacar ventaja, quieren sacar para su propio reino, no para el reino de Dios. Entonces dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. No lo son. El apóstol Juan, él decía que debíamos discernir a los espíritus, que de alguna manera sepamos que la doctrina, que lo que enseñan es lo que Cristo ha enseñado en su palabra. Y de alguna manera estar siempre pendientes, ¿no? Porque muchas veces se usa de la manipulación para sacar provecho de las personas. Pero esto es increíble porque parece ser
que el apóstol Pablo está describiendo nuestros tiempos, porque en nuestros tiempos hay personas así. Hay gente que, es más, a nosotros nos han ido a visitar gente que saca su tarjetita y ahí dice apóstol fulano de tal. Y yo no me voy a poner a debatir con él, no me voy a poner a discutir con él, no voy a decirle nada, simplemente no le voy a aceptar como apóstol, porque la palabra de Dios solo habla de 12 apóstoles y dice que de alguna manera para que pudieran ellos empezar esa iglesia que Cristo había fundado y dejar los fundamentos, y por eso nosotros creemos que nuestros fundamentos son los que están basados en los apóstoles. Podría ya decirse el credo de los apóstoles, es lo que creemos. Entonces son falsos apóstoles, se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son, se disfrazan como siervos de Cristo, pero no lo son, siempre pidiendo dinero, siempre teniendo allí pues un ego muy grande, tratando de vestir lo mejor, de tener los mejores coches, las mejores casas, y eso, créame que yo no lo veo en ninguno de los apóstoles de Cristo, pero yo lo dejo a su criterio. Finalmente no es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino usted analícelo en la palabra de nuestro Dios. Verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y lo podemos ver porque a través de nuestra historia, y lo podemos ver, por ejemplo, en la fundación de los mormones, se les apareció un ángel que predicó otro evangelio diferente al que ya estaba escrito en la palabra de Dios, tan así que surge el famoso libro del Mormón, que es otro evangelio, y no se empachan en decir el otro evangelio. No hay otro evangelio. El evangelio es que Cristo murió, que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios y nos perdona y nos limpia y por eso nos salva. Así que no hay otros apóstoles y tampoco debemos de olvidar que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, y muchos de los creadores de sectas precisamente tuvieron ese encuentro con ángeles, con vírgenes, con cosas que van predicando otro evangelio diferente al que está en la palabra de nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ser nuestro fundamento, nuestra base de fe, de conducta. Eso es, solo Biblia, nada más Biblia, y fe en Cristo. Verso 15, así que no es extraño, es decir, si Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros, ¿los ministros de quién? De Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Parecen apóstoles de Cristo, pero son falsos, son disfrazados, son lobos vestidos de ovejas, que al final van a tener la retribución de vida a su extravío. Así que su fin conforme a sus obras. Lo que ellos buscan, eso tendrán, pero no la vida eterna, porque esa no se compra, esa la da el Señor, porque es un regalo de Dios, recordando Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que aquí vamos a dejarle en esta reflexión y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poder tomar decisiones para tu gloria y honra, y sobre todo, Señor, que podamos crecer en tu gracia, en tu conocimiento, y que la palabra de Dios, tu palabra, sea nuestra autoridad total y final. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos nuestros suscriptores. Y le invitamos que siga compartiéndolo, que siga poniéndole like, que siga de alguna manera difundiendo la palabra de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Ya sabe, si no se ha suscrito, suscríbase. Bendiciones.